El 20% de todos los tipos de cáncer que se diagnostican en el país son cáncer de mama, que afecta mayoritariamente a las mujeres, pero también en un 3% de los casos a los hombres. De cáncer de mama hablaremos hoy en Mundo Salud. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juana Ramírez y esto es Mundo Salud. Muchas gracias por acompañarme cada semana en este espacio en donde se dan cita los especialistas para que ustedes tengan información de calidad acerca de cómo cuidar su salud. Hoy me acompaña el doctor Jorge Alberto Salazar, cirujano oncólogo, para platicar justamente de esta enfermedad que afecta a tantas mujeres en el país y de la que todas tenemos inquietudes, rutinas que llevar, cuidados que tener. Así que para eso estás hoy aquí, doctor. Muchas gracias por acompañarme en Mundo Salud. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de participar aquí con ustedes. El doctor Jorge Alberto Salazar, ya les decía hace un minuto, es cirujano oncólogo. También es mastólogo, está certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, fue sinodal del examen de certificación del Consejo Mexicano de Oncología en cirugía oncológica, esto desde 2019, es miembro de varias sociedades oncológicas, tanto mexicanas como internacionales, y está adscrito al Servicio de Oncología Quirúrgica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre de Lista, a quienes les mandamos a todos allá un abrazo. Doctor, entremos en materia. Cáncer de mama, ¿por qué es tan común? ¿Por qué es el 20% de todos los casos de cáncer en el país? Lamentablemente se diagnostican cerca de 1.6 millones de mujeres por año en el mundo con esta enfermedad, y ocasiona, de hecho es el número 1 de causa de muerte por cáncer en la mujer. De hecho, en las estadísticas nos hablan de 522,000 casos aproximadamente. Termina siendo entonces la neoplasia femenina más importante de todas, ¿no? Por eso la importancia de hacer mucho énfasis en la prevención de la misma para que verdaderamente podamos impactar en estas estadísticas tan crudas. Sé que eres un médico que le gusta hablar claro y sencillo para que los pacientes te entiendan. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una patología maligna. Normalmente, obviamente afecta a la mama, pero no necesariamente incluso puede estar solamente en la mama, sino afectar los ganglios, o puede afectar el cuello, o prácticamente afectar cualquier parte del cuerpo de la mujer, y como bien lo mencionaste, también en el hombre en una baja proporción. Así es, entonces es una aparición tumoral en la mama. Exactamente. Que tiene varios tipos de enfermedades, que son ¿cuáles, doctor? Exacto, que de hecho no nada más un tumor como tal, sino también podría presentarse como microcalcificaciones, por ejemplo. Que son muy comunes. A veces que estas solamente las vemos en algunos estudios de imagen, por eso es importante no solamente la autoexploración, sino también realizarse los estudios pertinentes. Puede haber enfermedades inflamatorias que puedan estar asociadas en ese momento también a una enfermedad maligna. Entonces no necesariamente tiene que ser algo palpable o tumoral, sino también algo que solamente por estudios lo podamos identificar. Ok, y entonces entrando en materia de cómo prevenimos el cáncer de mama. Ya las guías, tanto nacionales e internacionales, nos hablan de algunas actividades que nosotros tenemos que recomendar a nuestras pacientes para la vigilancia y prevención del mismo. Por ejemplo, lo que ya viene casi en todas las redes sociales, en folletos, ¿no? Que una mujer debe realizarse sus estudios de mama, en este caso la mastografía, después de los 40 años. Esta mastografía debe ser de preferencia digital, pero incluso hay mastografías que ya se pueden llevar incluso a zonas de difícil acceso, los cuales ayudan también importantemente a hacer diagnósticos mucho más tempranos.
Se dice que por la mastografía, nada más el realizarse la mastografía de prevención, nosotros reducimos la mortalidad por cáncer de mama en un 21% más o menos. Y si nosotros ya lo hiciéramos de manera bien organizada, podemos impactar esta mortalidad en un 30%. Entonces, esto es de la mastografía. El ultrasonido... Doctor, déjeme interrumpirle un momentito aquí. A ver, la mayoría de quienes nos ven en Mundo Salud son mujeres. Para todas esas mujeres que nos están viendo, las indicaciones claritas respecto de la mastografía, ¿cuáles son? ¿Cómo, cuándo y en dónde? Obligado, después de los 40 años, mastografía digital, de preferencia en un lugar en donde haya imagen mamaria, porque en la actualidad también los radiólogos y las radiólogas hacen una subespecialidad o una alta especialidad en radiología mamaria. Hay diferentes centros en donde se la pueden realizar, entonces esta mastografía de preferencia debe ser de la mejor calidad posible. Cuando se tiene muchos antecedentes de cáncer de mama en la familia, se puede hacer a partir de los 35 años o incluso 10 años antes de la edad de primera aparición de alguno de los familiares cercanos. O sea, por ejemplo, si tuvieron el cáncer de mama a los 43, pues entonces empezar a cuidarse a los 33, ¿no? El ultrasonido mamario en diferentes series se recomienda después de los 30 años, aunque la verdad es que por la importancia que tiene en la actualidad el cáncer de mama, prácticamente cualquier mujer mayor de 20 años puede realizarse un ultrasonido mamario, ya que es un estudio asequible, es un estudio que no produce radiación. Entonces creo que nosotros debemos de tener a las pacientes con un ultrasonido anual para estar previniendo este tipo de enfermedad en etapas tempranas. ¿A partir de qué edad? A partir de los 20 años. Ok, entonces déjenme resumir un poco lo que hasta aquí nos ha dicho el doctor Salazar. 1. A partir de los 20 años es aconsejable que nos hagamos un ultrasonido mamario, porque además es importante decirlo, en México tenemos una aparición muy temprana de cáncer de mama, mientras en otros países se trata de mujeres posmenopáusicas. En México he conocido casos de pacientes de 25, 27, 30 años y por eso la recomendación del doctor creo que es muy valiosa. A partir de los 20 años, un ultrasonido mamario estaría muy bien. Si hay antecedentes de cáncer en la familia, entonces a partir de la edad de aparición hay que hacerse la mastografía en un centro en donde existe especialidad en mastografía mamaria. No cualquier lugar, porque necesitamos una mastografía de calidad. Y si no hay antecedentes de cáncer en su familia, el doctor dijo a partir de los 40, pero yo les voy a decir que a partir de los 35 años, si pueden, empiecen a hacer su mastografía anual. Y después de hacer la mastografía o el ultrasonido, después del corte, les vamos a contar qué sigue. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca a 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Estamos con el doctor Salazar hablando de prevención en el cáncer de mama y a él lo pueden encontrar en las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, como Jorge Salazar, oncólogo, porque seguro que después de escucharlo muchos de ustedes van a querer ir a consultar con él. Y entonces, Doc, ya hicimos la mastografía o el ultrasonido, ¿qué hacemos con los resultados? Estos resultados deben ser interpretados por alguien que sea experto, ¿no?, en la materia. De hecho, el cáncer de mama es tan importante que ya hay cursos de alta especialidad, por ejemplo, que pueden realizar ginecólogas
o incluso cirujanos generales, pero obviamente siempre se recomienda que sea con alguien que tenga la capacidad de resolver los problemas. Entonces, siempre se sugiere que se revisen por un oncólogo. En este caso, no solamente se revisa la mastografía y el ultrasonido, sino además se ve si se necesita alguna otra biopsia o se necesita hacer algún procedimiento de intervención. Sí, es importante que no se basen nada más en los resultados. Yo siempre le digo a mis residentes y a las pacientes, es muy frecuente que encontremos, o sea, que le den un resultado a la paciente y diga, bueno, BI-RADS2 aquí dice que me veo en un año, ¿no? Y nosotros al revisar los estudios vemos algunas clasificaciones que no nos gustan, se manda una segunda lectura, por ejemplo, a algún otro centro, o platicamos con alguno de las radiólogas que son expertas en mama y nos corroboran tal vez que a lo mejor no era un BI-RADS2, ¿no? Sino era alguna lesión de baja sospecha o moderada sospecha. Entonces es importante que no solamente veamos el resultado del estudio, sino además lo revisemos con calma para que no se nos vaya a ir nada, ¿no? Esto que está diciendo el doctor es súper importante porque conozco muchos casos, yo sé que el doctor también, de personas que van al centro de diagnóstico, se hacen sus estudios y entonces dicen, salió normal, ¿no? O dice BI-RAD1 o BI-RAD2, que ni siquiera sabemos, los que no somos especialistas en salud, qué significa. Y entonces ya no vamos al doctor, ya no vamos a llevarle los estudios y la exploración por un especialista y la validación de esos mismos estudios es vital para ahora sí quedarnos tranquilas o saber si tenemos que hacer algo adicional. Entonces no hay que quedarse, señoras, con lo que estamos, con las que estamos platicando, solo con los resultados del centro de radiología, por muy bueno que él sea. Hay que ir con su médico, con su ginecólogo. Sí, la verdad es que siempre lo recomiendo, doctor, y me lo va a permitir, que cuando tienen antecedentes de cáncer en su familia, lo mejor es que se acostumbren a visitar al oncólogo regularmente para poder diagnosticar a tiempo. Sí, de hecho, nosotros como oncólogos, y me da mucho gusto, ya no vemos solamente pacientes con enfermedad. Así es. O sea, un montón de nuestra consulta es consulta de pesquisa o prevención. Y entonces eso es lo que verdaderamente impacta en la sobrevida por esta enfermedad. Ahora, recordemos que la densidad mamaria alta hoy por hoy es un factor de riesgo muy importante para cáncer de mama. La densidad mamaria alta es que la paciente, para que se entienda muy bien, tiene mucho más glándula que grasa en su mama. Entonces, a veces la mastografía y ultrasonido terminan por no ser suficientes y ahí tenemos que complementar con una mastografía de tercera dimensión o tomosíntesis o, por ejemplo, con una resonancia o mastografía por emisión de positrones. Esa es la importancia también de acudir a una buena valoración para que si ese es el caso en la paciente, pues no se quede subdiagnosticado algo que pudiera estar ahí. Así es, y sé de lo que está hablando porque soy uno de esos casos. Así que vamos a cuidarnos porque creo que después de 2 años de pandemia nos tiene que quedar claros que sin salud no hay nada. Así que a las mujeres que nos escuchan y a los caballeros también que seguramente tienen a una esposa, a una madre o a sus hijas, tenemos que promover el cuidado y la prevención en cáncer de mama, hacer los estudios anuales, visitar regularmente al médico. Y me quedo con un mensaje, doctor, perderle el miedo a visitar al oncólogo, porque el secreto en cáncer no está siquiera en tenerlo o no, sino en diagnosticarlo a tiempo. ¿Está de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Mundo Salud. No, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a un corte y volvemos con más. La pandemia aún no ha terminado y no podemos confiarnos. Es el momento en el que todavía tenemos que tener las alertas bien prendidas y en particular continuar el ritmo de la vacunación. Hay países que se han confiado y que por ver que la pandemia puede ser ya estar cediendo, no han reducido el ritmo de la vacunación y eso pues es un poco riesgoso, sobre todo en los países en desarrollo donde todavía la cobertura no es como debería de ser a un muy buen ritmo.
De toda la población mundial, el ritmo de vacunación o la cobertura de la vacunación anti-COVID ha sido de más de 64%, cerca de 65%. Es un buen ritmo si se considera que ya nos acercamos al 70%. Para que haya lo que se llama la inmunidad de rebaño tendría que ser de 90%, pero si no, por lo menos dicen los expertos de entre 70 y 80%. El problema es que entre los países de menores ingresos, ese ritmo de vacunación, es decir, las personas que han recibido por lo menos una dosis de vacuna anti-COVID, es de entre el 14 y el 15%. Es un porcentaje muy bajo, considerando que tendrían que llegar a mínimo el 70%. Y ahí es donde está el riesgo, donde podrían generarse nuevas variantes, nos dicen los especialistas, y donde podría reactivarse esta pandemia, lo cual de verdad sería una tragedia. Así es que como humanidad el objetivo tendría que ser mantener el ritmo de la vacunación a todo lo que da. ¿Ya te suscribiste al canal de YouTube de Mundo Ejecutivo? Mantente informado de lo más relevante en el mundo de los negocios, inversiones, emprendedurismo, política, tecnología, espectáculos, estilo de vida y mucho más a través de entrevistas, reportajes y programas especializados conducidos por expertos en cada tema. Hemos dedicado el programa de hoy a platicar sobre la prevención en cáncer de mama, ya que es el 20% de todos los casos que se diagnostican de cáncer en el país y la causa número 1 de muerte por cáncer en las mujeres. Y alguien que se ha convertido en una herramienta, una compañía fundamental de los oncólogos son los médicos genetistas. Y hoy tenemos, como ya es costumbre, nuestra invitada, la doctora Pamela Ayala, médico genetista, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola Pam, ¿cómo estás? Hola Juana, muy feliz de estar aquí nuevamente. Nosotros felices de tenerte. A ver Pam, le decía al auditorio que para los oncólogos ya es una parte de su equipo de trabajo contar con un médico especialista en genética. Así es. ¿Qué nos dice la genética en materia de cáncer de mama, de prevención, de tratamiento? ¿Qué tiene la genética hoy para ofrecernos? Los genetistas hoy en día nos encargamos de recordarles a los médicos como equipo y a los pacientes también que tienen a la mano las pruebas moleculares. Tenemos de dos tipos, aquellas que van dirigidas a hacer prevención y diagnóstico y aquellas que van a el tratamiento más específicamente. En el caso de prevención es sobre todo para aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer, no solo de mama, sino de otros tipos que, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama también puede relacionarse un cáncer de ovario o también un cáncer de páncreas. Y vemos que se puede acumular en una sola familia y que aparte de todo son pacientes que no son grandes, son relativamente jóvenes. Entonces ahí tenemos las pruebas de prevención, que en lo personal yo soy muy fan de las pruebas de Centocáncer. Son paneles, son grupos de genes que me van a ayudar a estudiar los principales genes que se asocian a los síndromes de cáncer hereditario. Esto con el objetivo de que se haga prevención, de que antes de que te dé el cáncer de mama ya habremos tomado actitudes al respecto, ya habremos tomado también medidas de vigilancia, no solo contigo, sino con tus familiares, porque aquí lo que importa en la genética es que no solo tú tengas la oportunidad de prevenir, sino que también tu familia tenga esa oportunidad. Entonces, hoy la genética nos permite saber cuál es el riesgo que tenemos de presentar algún tipo de cáncer con factores hereditarios. ¿Cuántas veces hay que hacerse un estudio genético? Una vez en la vida. Una vez en la vida. Una vez en la vida. ¿Vale la pena? Vale la pena. ¿Y qué es lo que nos va a decir el estudio? Lo que nos va a decir es, por ejemplo, como cuando fue el sonadísimo caso de Angelina Jolie, que salió para una variante en BRCA1. Ahí lo que le pudieron decir a Angelina Jolie fue, ¿sabes qué? Tú tienes cerca del 87% de riesgo de tener cáncer de mama y tienes cerca de un 64% de riesgo de tener cáncer de ovario. Lo que debemos de hacer para que tus hijos no se queden sin mamá es hacerte una cirugía reductora de riesgos, cosa que no habría sido lo mismo para un cáncer de otro tipo. Claro. Ok, entonces ese es un caso extremo, pero puede ser que
simplemente nos diga que tenemos que checarnos con más frecuencia y con más atención cierta localización, porque allí tenemos una mayor probabilidad. Sí, exactamente. ¿Qué más le da al cáncer de mama la información genética? ¿Qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer, y eso me iría yo al otro tipo de pruebas, son las pruebas que decimos que son de tamizaje, como la de Mama Print. Yo honestamente, y no es por otra cosa, pero existe el sustento bibliográfico y yo en lo personal soy muy feliz con esta prueba, porque esta prueba nos dice, ¿sabes qué? A estas pacientes vale la pena que las pongas por quimioterapia porque el riesgo-beneficio es mucho mayor. Esta prueba nos puede clasificar a las pacientes en aquellas de alto y bajo riesgo, es decir, aquellas en las que sí se van a beneficiar de la quimioterapia y aquellas que no. Entonces, esta prueba es ya para pacientes. Así es. Para una mujer que tiene cáncer, ¿con qué perfil? Con un perfil de que puede ser de cualquier edad, eso no es una limitante. Aquí lo importante es que sea en estadios tempranos el tumor. Okay. Entonces, en estadios tempranos, una paciente que ya fue diagnosticada con cáncer también tendría utilidad en usar pruebas genéticas para que el médico pueda determinar la pertinencia del tratamiento. Así es. Okay. Así es. Pamela, para todas las mujeres que hoy nos están escuchando alrededor de la prevención del cáncer de mama, ¿cuál es tu recomendación en el uso de herramientas genéticas? Que siempre vayan de la mano con su oncólogo y el genetista. Siempre es un equipo. Y que no se asusten cuando les dicen que necesitan hacerles una prueba genética. Eso es para hacerles su tratamiento personalizado y hablarles de un riesgo de recurrencia personalizado también. ¿Y qué hacemos con los resultados? Con ellos, de acuerdo a lo que salga, se puede tomar una decisión personalizada, un tratamiento adecuado para cada quien. No es lo mismo que le pueden recomendar a una paciente que salió con alto riesgo que a una que salió de bajo riesgo. No es el mismo pronóstico tampoco. Ok. ¿En qué casos, solo para que nos quede claro a todos, en qué casos es útil hacerse una prueba genética de prevención oncológica? En aquellos casos, sobre todo, en los que tenemos antecedentes familiares, en los que somos pacientes jóvenes. ¿Qué quiero decir con pacientes jóvenes? Antes de los 50 años. También aquellos tumores que decimos que son bilaterales, que es, por ejemplo, en ambas mamas, en ambos riñones, o que tenemos la aparición de un tumor primario, no metástasis, pero primario en diferentes lugares del cuerpo. Pues bueno, hemos hablado tantas veces en este programa de la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable, de fumar como la peor decisión que pueden tomar en materia de salud, porque es el origen de muchísimas enfermedades. Entre ellas también es un factor de riesgo para cáncer de mama. Pero también no es menos cierto que muchos tipos de cáncer, a pesar de tener una vida saludable, a pesar de tener una nutrición balanceada, a pesar de no fumar, se pueden presentar. Así que lo importante es poder identificar esas enfermedades a tiempo, porque además es cierto que más del 90% del cáncer de mama detectado en etapas tempranas es curable. Por eso hemos dedicado el programa de hoy a hablar de la prevención y del diagnóstico oportuno. Y solo para resumir, el doctor Salazar nos contaba que a partir de los 20 años es una buena práctica hacerse un ultrasonido mamario con su ginecólogo o con un oncólogo que pueda checar que no hay ninguna anormalidad. A partir de los 35, háganse su mastografía y no se queden con los resultados. Vayan después de hacerse sus estudios con un ginecólogo, con un oncólogo especializado en mama para que pueda revisarlos y evaluar si se requieren estudios adicionales. Y de la mano de la doctora Pamela, como siempre, nos ha contado que existen ya pruebas genéticas que nos permiten hacer por una única vez en la vida un estudio para saber qué riesgo tenemos a padecer qué tipo de cáncer y entonces desarrollar estilos de cuidado y prevención en ese sentido. Y si usted tiene amigas que han sido diagnosticadas con cáncer de mama en etapas tempranas, cuénteles que también existen pruebas genéticas
para saber si es necesario un tratamiento con quimioterapia o no. Pregúntenle, por favor, a sus médicos especialistas y no dejen de cuidarse. Yo soy Juana Ramírez y me encantó tenerlos una vez más en Mundo Salud.